Bueno, estamos en la opereta de Kiev. Este es Ignacio García, que vamos a entrevistar hoy, y este es el ambientillo que hay. La opereta es muy chiqui, está recién reformada, muy bonita, y hay mucha gente hoy porque dan Chicago, que es el musical. Y vamos bajando a la cafetería, que es el refugio al mismo tiempo. Este es el sótano, ¿no? Aquí estamos en el sótano al lado de la cantina. Que es súper chuli, que es muy cabaret, no sé, Sí. A mí me parece muy cabaret. Y uno cruza esta puerta y entra en el siglo XIX. Así es. Y aquí está el refugio, la cafetería para los artistas. Vamos a entrar. Vamos a ver. Hola. Estoy yo grabando el vídeo. Y aquí está Ana Cris, que es la asistenta del director. Hola. Que también está aquí en Ucrania, que ha venido desde Portugal. Desde Portugal, sí. Así que es un equipo internacional que dirige esa obra que es La Rosa de Azafrán. Buenas tardes, soy Olga Tarnowska y este es mi blog sobre la guerra de Rusia contra Ucrania y la victoria ucraniana inminente. Tengo el gran honor y el placer de presentaros a mi amigo Ignacio García, que es el maestro de teatro, de la ópera, de la zarzuela y de muchas otras cosas. Ignacio es uno de los pocos artistas españoles, bueno, no tan pocos, pero de momento pocos, que trabajan en Ucrania con regularidad, digamos, desde que empezó esta guerra. También está nuestro amigo José Gabriel, hola, pero él está todavía en España. Así que, buenas tardes, Nacho. Dobry wieczora, encantado, feliz y muy agradecido y feliz de estar una vez más aquí en Ucrania. ¿Cuántas veces has estado ya aquí? Este es el octavo viaje. El octavo viaje. Este era el octavo viaje. La primera vez fue a los 6 meses de empezar la invasión, en octubre, noviembre del 2022. Cuando nos conocimos. Allí nos conocimos y este es el octavo y la verdad muy feliz y muy orgulloso de acompañar en todo este camino, en todo este proceso y de estar siempre con los artistas ucranianos. Mirad qué regalo me ha traído Nacho. Nacho, como viaja en todo el mundo, pues me ha traído el chocolate de México. Chocolate bueno. Los turones de calidad suprema de España, los libros y más cosas. Chocolatitos de tequila. Chocolatitos de tequila, Eso alegra esencial. mucho para el invierno. José Cuervo. Sí, de tequila José Cuervo. Madre mía, muchísimas gracias. Gracias a ti. Mira cómo me cuida. Así que estoy feliz, por eso estoy feliz que he recibido tantos regalos, además los libros. Así que simplemente comentaros que la guerra es peligrosa. Sin duda, claro. ¿Y es la primera vez, Ignacio, que trabajas en un país en guerra en tu vida? Sí, explícitamente, digamos, una guerra declarada, abierta, con bombardeos como hay aquí, sí. He estado en lugares que salían de una guerra, por ejemplo, cuando trabajé en Costa de Marfil, o que tienen otro tipo de guerras. En América Latina, pues la situación con el narco en México o en Colombia, a veces uno trabaja en entornos en los que también tiene que haber una cierta seguridad, pero con un país en el que hay un estado de guerra declarado, en el que las libertades civiles están lógicamente recortadas por ello, en el que hay una situación de alarmas, de cortes eléctricos. Acaban de cortarnos la luz. Sí, y de toda esta situación es la primera vez y bueno, creo que es una experiencia muy diferente, muy exigente, pero al mismo tiempo muy gratificante y que para cualquier artista yo creo que cambia la visión de lo que significa el arte. Por cierto, tengo que introduciros a este espacio. Claro. Cuéntanos qué espacio es. Yo estuve aquí en unos ensayos, veis aquel precioso piano detrás. Estamos en el Teatro Nacional Académico de la Opereta, donde estamos ensayando en estos días La Rosa del Azafrán, Shafranova Troyanda, en ucraniano, cantada en ucraniano. Primera vez que en este teatro, en sus 90 años de historia, se produce una zarzuela española. Y sí, yo creo que eso también simbólicamente tiene que ver con estos lazos de unión entre España y Ucrania, porque la zarzuela es el género popular, es el género de los pueblos de España. Hacer zarzuela en Ucrania yo creo que es una manera muy hermosa y muy profunda de contar, de representar y de decir que el pueblo español está con el pueblo ucraniano. La semana que viene, el día 13 de diciembre, será el estreno y la verdad es que todo el teatro está poniendo lo mejor de su parte, orquesta, coro, ballet, solistas, producción, administración y
pretendemos traer un pedacito de alegría, de sol y de calor español a Ucrania durante el invierno. Y os voy a dejar estas imágenes para que veáis cómo trabaja Nacho, que es una máquina, un motor energético, un impulso explosivo que a los ucranianos nos encanta. ¡Fortísimo! Y hablando de los proyectos, ¿no? ¿Cómo surgió esa idea de venir a Ucrania? ¿Proviene de ti o proviene de la embajada? Proviene de la embajada. El mérito de que estemos aquí, en primer lugar, parte de la embajada. El embajador, Ricardo López Aranda Jago, que es una persona con una enorme sensibilidad hacia la cultura. Él viene de una estirpe, es hijo de un dramaturgo muy ilustre y sobre todo es una persona que entiende que la cultura es un lazo indisoluble entre los pueblos y es una manera óptima de estrechar la mano, y que además sabe que el pueblo ucraniano es un pueblo en el que la cultura importa mucho, en el que la música, en el que el teatro forma parte de la vida de la gente. Yo siempre digo que los teatros en Ucrania están abiertos porque cerrar los teatros en Ucrania equivaldría a cerrar los bares en España. Es algo que forma parte de la vida doméstica de la gente. No es equivalente el cierre de los teatros en Ucrania con el cierre de los teatros en un país como España. Entonces, aquí hay como 60 teatros, claro, están llenos. Claro. La gente va al teatro, incluso con la guerra, incluso va más al teatro Fue porque necesita este escape, ¿no? Sin duda. Sí. Es muy emocionante ver los teatros llenos y ver que suena una alarma y la gente baja al refugio y acaba la alarma y vuelven y siguen viendo la representación, y ver a los artistas que entre alarma y alarma siguen ensayando. Pero fue el embajador el que propuso. Al embajador, tanto José Gabriel López Antoniano como yo, lo habíamos conocido en proyectos de colaboración y de cooperación cultural en Costa de Marfil, y él nos invitó a venir a Ucrania y, pues, como nosotros creemos de verdad en esta función solidaria de la cultura como enlace entre los pueblos, nos pareció admirable, aunque nuestras hermanas, tanto de José Gabriel como mías, no están muy felices con que estemos aquí, pero, ¿Dónde vais? pero bueno, el embajador nos propuso venir y vinimos, y cada vez estamos más convencidos de que fue un acierto venir y que queremos seguir estando aquí. Sí. Como estáis viendo, yo me he puesto esto porque yo sé que Nacho siempre va con una Vyshevánka, porque tiene, no sé, 5 o 6 o más. Cada vez más, porque cada viaje, he hecho ya 8 viajes, en cada viaje me compro una o así, y bueno, yo sé que para el pueblo ucraniano y para los artistas ucranianos siempre es un gesto hermoso vernos en cuerpo y alma estar aquí, y como estamos en cuerpo, pues hay que vestir el cuerpo, y pues qué mejor que vestirlo con una Vyshevánka, ayudar también a la artesanía local y mostrar de cara afuera. También la llevo cuando estoy en otros países porque creo que es importante que la gente sepa nuestro compromiso con la causa ucraniana. Eso quería decir que cuando tú sales fuera, tú estás en contacto con muchas culturas, ¿no? Hay mucha gente diferente, porque no todos son pro-ucranianos, no todos ven esa guerra como algo, como veis vosotros, tal vez, ¿no? Como una lucha entre libertad, democracia y una autarquía. Lo digo porque ya hemos tenido un proyecto bonito, Calderón, La vida es sueño, que empezó desde un proyecto universitario con los estudiantes y acabó en escenario de un teatro. Exacto, ¿no? Lesia Ukrainka. Entonces, es algo, para mí fue una cosa inspiradora, ¿no? Porque siempre es bonito trabajar con los estudiantes. ¿Y cómo te ves cuando sales fuera, poniéndote una Vyshevánka como un poco embajador de Ucrania? Yo creo que en parte sí, pero yo creo que va un poco más allá. Yo siento que las gentes del arte, pues, formamos una especie de república independiente y solidaria. Al menos quiero creer que la gente que se dedica al teatro, al arte, defiende unos valores de justicia, de solidaridad, de libertad. Y creo que la lucha que está haciendo el pueblo ucraniano es claramente una lucha por la justicia y por la libertad. Voy a contar muy brevemente también, aparte de la invitación del embajador, hay 2 motivos que creo que me influyeron mucho para estar aquí en Ucrania. Uno es que el inicio de la guerra me tocó muy cerquita, en Hungría. Estaba ensayando en Budapest, tenía 3 personas ucranianas de origen, húngaros pero nacidos en Ucrania, en el reparto, y entendí el shock y lo dramático que fue para todos ellos, y además empezaron a llegar familiares suyos y gente refugiada de Ucrania a Hungría, de manera que lo viví muy en primera persona
lo que era la atrocidad de en el año 2022 empezar a bombardear a un pueblo, a la población civil. Me pareció algo atroz. Pero luego, semanas después, si no me equivoco, fue en el mes de abril, sucedió el bombardeo del teatro de Mariupol. Creo que para las gentes que nos dedicamos a la cultura y al teatro, ese bombardeo, al menos para mí lo fue algo simbólico y muy traumático, porque que el teatro fuera un refugio para la gente, que la gente estuviera refugiada en el teatro y que sabiendo que está siendo un refugio y que es población civil e indefensa, se bombardeara conscientemente con los carteles que ponían que había niños dentro, me hizo reflexionar mucho sobre ese tema y sobre que la única función posible del arte y de la cultura y del teatro en este tiempo es intentar ser un refugio. De hecho, hace poco lo comentaba con algunos amigos, el poder hacer, cuando en España hubo una guerra civil, gentes de otros lugares vinieron a estar con nosotros, vinieron a ayudarnos, hubo brigadas internacionales del 36 al 39. Yo creo que estar aquí hoy en día en Ucrania, que sabemos que puede haber bombardeos, sabemos que es una situación de un cierto riesgo, significa querer dar la mano a esos artistas ucranianos que siguen con los teatros abiertos y que siguen ofreciendo un refugio espiritual a la gente. La gente necesita ir al teatro, necesita desconectar, necesita ver belleza y ver poesía en una vida que está todo el tiempo golpeada por noticias negativas, por incertidumbres. Creo que eso es lo que da sentido a esto y que eso es lo que intento contar fuera. Yo no intento hacer, porque no me corresponde a mí, cosas políticas, un posicionamiento político a favor de Ucrania contra Rusia. Yo trabajé en Rusia un tiempo, ahora no trabajo. La mayoría de los amigos que tenía trabajando en Rusia tampoco trabajan porque han decidido apostar por la libertad y se han tenido que marchar. Pero digamos que más allá de estar con los ucranianos yo estoy con la gente libre del teatro que pelea por seguir manteniendo los teatros abiertos y porque la música suene más que las bombas. Sí. Dobra. Y una cosa, los ensayos, que Ignacio lleva aquí una semana, poco más, ¿no? Llevamos ya 9 días. 9 días. Pues los ensayos se interrumpen por alarmas, que hay que bajar al refugio. Gracias a Dios este teatro tiene un sótano que es súper bonito, muy puki, ¿no? Que así es un plan cabaret, ¿no? Es muy de hermoso. hecho, ellos, claro, es el teatro de la opereta. Claro. Entonces ellos... Es como vivir en una opereta. Una opereta. Así es. Y luego, pues se cortan la luz, ¿no? Sí, hace unos días hemos tenido el día que hubo los bombardeos masivos, el día después hubo muchos cortes de luz, pero yo se lo he mandado a muchos amigos en España y todos quedan tremendamente admirados. En España sería muy difícil que un teatro nacional, que un teatro público ensayara en estas condiciones. Digo, afortunadamente no tenemos estas dificultades, pero si hubiera un corte de luz por otro motivo, se tendría que cancelar el ensayo. Ensayo de orquesta con la luz cortada por los cortes eléctricos en Kiev. Lo que significa poner una luz LED y seguir ensayando, el empeño y la fortaleza de que la música siga, de que el teatro siga, de que el arte siga vivo frente a la dificultad, yo creo que es algo muy encomiable y que el heroico pueblo ucraniano y sus artistas nos está enseñando a los demás también una manera de comprenderlo. Yo tuve la suerte de trabajar en Sarajevo, no durante el conflicto, pero sí después con artistas que habían trabajado allá. Y claro, uno piensa siempre que cuando te cuentan eso va a ser la última vez y que ya la guerra va a ser algo del pasado y que en el siglo XXI es muy difícil que en Europa pase eso. Y aquí estamos otra vez, como cuando estamos a veces en el refugio. Eso me pasó el año pasado, ensayando un día la del manojo de Rosas y que sonó la alarma y nos bajamos al metro. Estando en el metro ensayando manojo, me acordé de libros que yo había leído de cómo en el año 36 en España, en la guerra,
la gente que bajaba del metro cantaba esa zarzuela. Claro. Porque era una zarzuela muy de moda, era una zarzuela además de temática republicana, de temática libertaria, y la gente la cantaba en el metro. Que un siglo después en Ucrania estemos bajando al metro a ensayar eso porque siguen bombardeando y bombardeando a la población civil es algo tremendamente absurdo. Es así. Yo muchas veces, como yo tengo muchos suscriptores que me escriben, yo me imagino que cada país tiene su historia, ¿no? Y Claro. cuando te están hablando, es que en mi país también nos han, yo qué sé, el otro país nos ha invadido y nos ha pues masacrado en algún momento, y digo, sí, pero en el pasado. Claro. Entonces, a nosotros nos han estado invadiendo durante 400 años, pero parece mentira que en el siglo XXI es cuando te invadan, te masacren, te lancen las bombas a los niños, a los hospitales, a los teatros. Eso es el problema, no es el problema, porque la historia ha sido cruel, ¿no? Sí, sí. Con todos los países del mundo. Pero, como tú dices, parece que ya en el siglo XXI las guerras deberían quedar atrás. De hecho, Pero- es una distopía, ¿no? Cuando uno viene a Ucrania, hace poco que vinieron unos colegas directores, la gente se sorprende mucho porque tú vas por la calle en Kiev y la vida es aparentemente normal. Quitando la propaganda bélica, algunos uniformes que puedes ver, alguna gente herida, pero la vida, las tiendas están llenas, los restaurantes están llenos. Ahora quizá lo que más sorprende es que hay muchos generadores en la puerta de los negocios para que tengan electricidad, pero el drama está en la gente y en otros lugares del país, y es eso que dices, claro. Lo asombroso es que internacionalmente se soporte, ¿no?, esta situación y que no sea insoportable, inaceptable. Intentemos entre todos ponerle remedio y acabar con algo que es completamente absurdo y que no, cuando estás aquí ves lo que impacta en la vida de la gente, el sufrimiento que provoca, es descorazonador. También están llenos los hospitales, ¿vale? Claro. Ya incluso los, no solo los hospitales militares y tal, sino todos los Claro. hospitales están llenos de heridos, gente. Y es tremendo, claro, esto no se ve a la primera, pero el sufrimiento Claro. que tiene aquí el pueblo es como la procesión va por dentro, Claro, ¿no? Un poco. claro, claro. Imagino, Imagina dices lo de Italia. los hospitales, pero imagino el tema de la salud mental, imagino el sufrimiento de mucha gente y lo que va a ser, ojalá acabe pronto, Después, pero lo que sí, va a ser el más. momento después para el país. Y bueno, yo creo que hay que seguir estando aquí, que hay que intentar. Yo sé que es muy poco en el océano de destrucción y de sufrimiento, Pero cada uno pero, hace su claro, granito de arena. pero al mismo tiempo siento que para quienes están acá, el pequeño gesto que es no estar solos, el sentirse acompañados, el entender que hay alguien acompañando en este... Los chocolates que te traen. No, y el estar con ellos es muy bonito. El año pasado que no pudieron Sí, llegar unos le artistas... adoran, los artistas le adoran. Cuando entra Ignacio es que es como, ha entrado Dios. Yo creo que está Dios y un poquito más majo. Son muy cariñosos y son muy amables, y yo intento estar a la Siempre le altura reciben con del... una sonrisa. Son muy y amables, están- sí. Y valoran mucho que estemos Tu aquí. profesionalismo. De hecho, ahora me preguntaban muchos y me confesaban, no, pensábamos que con las últimas noticias y con lo que había, a lo mejor no volvías, porque además, pues, en este teatro hay otros artistas de otro país, no diré cuál, que han cancelado hace un mes un viaje, y que es completamente comprensible. Y también artistas españoles que hace un año iban a venir, no pudieron llegar. Bueno, es difícil y en algún momento te puede entrar el susto y te puedes plantear qué estás haciendo tú en un país que no es el tuyo, en un momento en el que te puede pasar algo. Pero lo que haces es estar con la gente que sufre en ese momento, y yo siempre pienso lo mismo. Si a mi país le ocurriera algo tan tremendo como lo que le está pasando a Ucrania, yo querría que alguien estuviera con nosotros, y yo querría que los artistas de otros países sientan que el conflicto también es suyo y sientan que tienen que participar de él. ¿Y cómo crees, cómo el mundo artístico y cultural a nivel internacional podría apoyar Ucrania, ¿no? Es difícil ¿Qué, eso. ¿Qué se podría hacer para un poquito concienciar, ¿no?, a las sociedades Bueno, de sus países? yo creo que la presencia es importante, es decir, que los artistas del mundo estemos aquí es importante. Yo creo que habría que hacer más porque los artistas ucranianos salieran al mundo. Yo creo, por ejemplo, desde España Proyectos. podríamos hacer más, ¿no? O los artistas de este teatro o de los teatros nacionales que pudieran viajar, porque, por un lado, podrían hacer que en esos países tomemos conciencia de lo que está sucediendo aquí, simplemente con su labor artística. Y segundo, yo creo que también sería terapéutico para esos artistas, uno, poder salir del conflicto un tiempo y oxigenarse, y dos, sentir que siguen activos en el mundo. El mundo artístico suele ser un mundo muy dinámico, muy internacional, donde no hay fronteras. Que de un día para otro a un joven actor o a un joven cantante le cierren en el país sin saber por cuánto tiempo,
sin saber hasta cuándo, es algo tremendamente dramático, tremendamente incierto y yo creo que eso, que desde fuera podemos hacer más en crear vínculos, en venir más, en intentar invitar más a los artistas ucranianos y en que también el repertorio ucraniano esté presente. Que las obras escritas en ucraniano, escritas por los artistas ucranianos, formen parte del mundo, porque seguimos en muchos países que no se sabe o que se piensa que todo es el mismo universo rusófono que existía en otro tiempo. Yo creo que comprender esas diferencias también es parte de lo que podemos hacer los artistas. Sí, yo creo que la cultura ucraniana últimamente reivindica su lugar en el mundo. Exacto. Es un lugar independiente y digno, ¿no? No ser parte de la cultura rusa. Incluso le tenemos que arrebatar a muchos, a los escritores, Ya. a los compositores, a la cultura rusa que han nacido aquí, Claro. que se han, como tú dices, te gusta esa palabra, que han bebido Sí. de las tierras ucranianas Sí. y todo lo que es Ucrania, ¿no? Porque es un país con colores, Sí. con músicas fantásticas, Claro. ¿no? Con la gente muy dotada de imaginación, de creatividad. No lo digo como piropos, ¿no? Autopiropos, es así. Es así. Es así. Aunque también Entonces, creo que lo hemos hablado alguna vez, creo que el pueblo ucraniano está, y los artistas ucranianos están ahora en un momento en el que necesitan reflexionar sobre qué ha sido y qué es Ucrania. Es decir, Sí. qué compositores del pasado o qué autores del pasado, aunque hayan vivido en el contexto que les tocó en su momento, pues nacieron aquí y escribieron en esta lengua. Algunos y otros no, pero también tenían una identidad ucraniana. Es decir, yo creo que hay que hacer una reflexión amplia sobre eso, que es muy difícil hacerla en este momento. En y este además momento. es un tema también filosófico, Claro, lógico. de identificación tanto cultural como, Claro. yo qué sé. Pero, por ejemplo, a mí me admira mucho. Yo soy de fuera y yo vengo aquí, paso breves periodos, pero estoy aquí. Pero me asombra positivamente y me sorprende la armonía en la convivencia entre quienes hablan ucraniano y los rusófonos. Que no haya ningún tipo de hostilidad, que no haya ningún tipo de persecución en el Eso es contexto. propaganda rusa, ¿no? ¿Os lo dice una persona que está aquí? No, yo no, lo digo en positivo, en que, Sí. que existen las dos cosas, en que conviven, Sí. en que yo No, veo que que siempre uno han compra y convivido. dice, Sí, que y siempre dice han- Yaku y el de al lado dice Sí, Spasibo no. Bolshoi y no pasa nada y no hay ningún tipo de... Yo creo que a mí me parece que ese es un gesto positivo y de grandeza que ojalá se mantenga de cara al futuro y ojalá Ucrania sea capaz de convivir con todo eso que tiene dentro y construir el país en la posguerra desde ahí. Bueno, yo creo que Ucrania tiene que ucranizarse poco a poco, ¿no? Yo soy más allá, que tenemos que retomar nuestra identidad que nos ha sido quitada durante tanto Yo tiempo. creo que también los de fuera tenemos que aprender eso, yo estoy intentando aprenderlo, que sois los ucranianos los que tenéis que decidir qué queréis hacer o qué podéis hacer, qué ayuda necesitáis durante la guerra, pero también qué país soñáis hacer en la posguerra. Y bueno, tú lo sabes bien, nosotros nunca hemos venido aquí a hacer colonización cultural. De hecho, yo pensaba hacer otro título aquí en la opereta y fue el teatro el que le gustó La Rosa del Azafrán y decidieron hacerla. Yo creo que nosotros estamos ahora para ayudar a que lo que los ucranianos creen que deben hacer con su país y con su cultura, poner un granito de arena para estar a su lado haciéndolo. Sí, porque para nosotros no es un proceso fácil, ¿no? Claro. Porque también ha sido una herencia soviética, ¿vale? No ucraniana ni rusa, Claro. sino soviética. Eso, todos somos iguales, somos Claro. parte de la nación soviética y eso es un tema muy machacón. Entonces, pero claro, tú no puedes pedir a una persona que toda la vida ha hablado ruso, Claro. y podemos, ¿no? Por poder podemos, pero si ya tiene 60 años, le va a costar hablar otro Pero no idioma. solo la lengua, ¿no? Ahora que tú hablas Y de sentirse lo de soviético, otra forma, los ¿no? teatros, las estructuras artísticas, lógicamente yo que, como te decía, he tenido la suerte en el pasado de haber conocido también, haber dirigido en el Teatro Imperial, en el Alexandrinsky de San Petersburgo, conocer el mundo ruso. Claro, tanto allá como acá hay una herencia en la manera de trabajar, en la jerarquía, en el machismo, en muchísimas cosas que son herencias soviéticas que están muy profundamente integradas y que es difícil pasar página. Yo creo que en eso, ahora que tú lo dices, yo creo que es muy bonito cuando tú ves aquí gente valiente mirando al mundo, mirando a Europa y mirando a otras sociedades más libres, más feministas, mejor integradas y queriendo atreverse a dar pasos porque también la sociedad está en un latir, ¿eh? Hay gente que va más adelante, hay gente que va más atrás y yo creo que en ese camino todo lo que Ucrania se atreva a ponerse del lado de las libertades, también en los pequeños gestos cotidianos será una ayuda en ese camino. Sí,
Una pregunta que va a ser incómoda, ya lo sabes. Para eso estamos. Para eso preguntas estamos. incómodas. Bueno, la pregunta va a ser incómoda, pero la respuesta puede ser cómoda. Bueno, no, hagamos la pregunta y busquemos la respuesta. Vale. Mira, aquí nos encontramos con que existe la cultura rusa. Y la cultura rusa ha sido promovida durante muchos decenios en todos los países del mundo con un fundamento, digamos, tanto las embajadas, las casas de cultura rusa, los teatros y todo eso, ¿vale? Entonces hay un lobby, que a veces dicen hay un lobby gay, pero no es un lobby gay, es un lobby ruso. Entonces, claro, para nosotros, y muchos, la mayoría, desgraciadamente es la mayoría, porque aquellos artistas, actores o gente del mundo de la cultura que se han rebelado contra esa invasión, ellos están reprimidos en su país. Tenemos algunos nombres, gente que firmaron las cartas y tal. Sí, tengo y les amigos en esta excluyeron, situación, no, y que están les exiliados, muchos de ellos, o exiliados, apartados de los círculos institucionales, sin duda. Sí, entonces, pero la inmensa mayoría apoya esa guerra y hace incluso acciones, digamos, públicas. Son como voceros de Putin. Algunos, sí. Salen en los escenarios actores, músicos, gente consagrada y hacen este coro de la propaganda rusa. Ponen su cara, ponen su cara al régimen de Hitler. Para mí es así. Entonces, nosotros, al menos desde Ucrania, intentamos siempre hacer que esa gente no aparezca en los palcos de otros países. No pueden estar ahora llamando a la muerte de los ucranianos y mañana salir y bailar ahí el lago de Cisnes tan felizmente, ¿no? Y es así, gente. Entonces, por supuesto, desde el punto de vista ucraniano, mientras que haya esa guerra tan brutal contra nosotros, el mundo tiene que cancelar la cultura rusa. Eso es lo que creemos nosotros. Vale, como tú dices, no podemos cancelar a Tchaikovsky porque ya existe y escribió, y además su abuelo era cosaco ucraniano. Y además no tiene culpa de nada de lo que está ocurriendo. De Que se use propagandísticamente la música de Tchaikovsky o los textos de Chekhov no es culpa o responsabilidad suya. Yo creo que mi sensación es esa. Mi primera reflexión sobre esto es el respeto absoluto por el sentir de los ucranianos frente a eso. Cuando a mí un ucraniano me dice, me ha pasado, que no tiene ánimo para leer a Tolstoy o a Dostoyevsky o a escuchar a Rachmaninoff o a Tchaikovsky, tenemos que entender. Alguien que está, digamos, en esa cultura que se usa propagandísticamente por el régimen que está bombardeando a la población civil, que está secuestrando a los niños, es muy difícil que uno tenga un cierto apego. Creo que desde fuera, pues quizá lo vemos de otra manera. Yo en lo personal, por ejemplo, he decidido no trabajar en Rusia desde el inicio del conflicto. De hecho, ya desde el 14, en el 17 tuve una oferta muy atractiva de trabajo y decidí no hacerla porque me pareció que lo que estaba pasando con Rusia en Crimea y en el Donbass era algo con lo que yo no me podía aliar y yo no podía trabajar en teatros institucionales rusos. Tuvimos artistas rusos en un festival que yo codirijo en México. La mayoría de ellos ahora son disidentes que están exiliados fuera de Rusia. Pero nosotros no podemos ni dar lecciones a lo que Ucrania debe hacer, ni tampoco interferir en los temas rusos. El tema de los artistas es muy delicado y yo no sé bien dónde posicionarme, porque he vivido también y he visto excesos. Y yo creo que dos violinistas que tocan en una orquesta y que están sentados en un atril como tú y como yo, y que uno es ruso y otro es ucraniano, yo creo que están en otro sitio. Evidentemente no se puede aceptar que el artista ruso haga propaganda prorrusa, pero yo creo que tampoco se le puede pedir que esté todo el día arrastrándose y disculpándose y que su compañero ucraniano no se siente a tocar el violín con él en Oviedo o en Sevilla si el ruso no se disculpa cada día por cosas que él no ha hecho. Él ya vive en otro país hace muchos años. Es decir, yo creo que hay límites que son delicados. Creo que parte todo del respeto. Para mí hay mil contradicciones. Yo lo primero que dirigí en mi vida fue una obra de Katayev, que era ucraniano de origen, pero que estaba en el momento de eclosión soviético, y aún así siendo muy crítico con los soviéticos también, haciendo parodia del sistema, y Chekhov me ha acompañado en muchos momentos de mi vida. Nunca he dirigido ópera rusa, pero soy un gran amante de la música rusa. Es verdad que hoy en día tengo ciertas contradicciones, pero yo creo que al menos lo que
yo siento es que lo que hay que bloquear claramente es el aparato del sistema, no colaborar con los teatros rusos. Yo eso sí, tengo claro, el año 22, que fue mi último año como director del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, un teatro estatal ruso propuso venir al festival. Yo no lo programé porque me parecía que invitar a una institución que directamente está alineada como brazo cultural del régimen no tiene sentido. Para mí ese es el límite que está claro. En el repertorio y en los artistas puntuales, que no tienen un posicionamiento tan claro como el que dices, yo siento que tampoco podemos hacer las líneas rojas tan duras, porque si no, no pasaría mucha gente, y porque además creo que el mundo cultural está muy desnortado. Yo me sigue sorprendiendo cuando en el Día de la Paz o en el Día mundial de ciertas cosas ponen música de Karl Orff, que fue un claro colaboracionista con el régimen nazi. Y la gente pone el Carmina Burana, y nosotros sabemos que en ese régimen muchos músicos se tuvieron que ir, muchos músicos judíos fueron perseguidos, fueron exterminados, y que Karl Orff vivió plácidamente en ese contexto, de manera que, y seguimos escuchándolo. Las obras están ahí. Yo entiendo que desde ciertas sensibilidades hoy no se pueden disfrutar y que hoy en día en Ucrania no hay lugar para eso, pero creo que en el mundo tampoco podemos borrar todo el pasado de una vez. También la España del siglo de oro tenía luces y sombras, y no por eso también Quevedo era misógino y era antisemita, y no por eso dejamos de leer a Quevedo. Yo creo que las heridas aquí están muy abiertas, pero habrá que pasar esto para ver en una dimensión más panorámica qué queremos mantener de esa cultura, que tiene, por supuesto, sus virtudes en la literatura, en la música, en el arte. Bueno, cuando pasen 25 años y varias generaciones que vayan disculpándose por esa guerra, a lo mejor les perdonaré. A lo mejor, gente. No, la decisión del perdón es totalmente legítima, y yo entiendo que no se les perdone. No, pero hombre, a Tchaikovsky no le vamos a molestar. No, pero a esta gente... Pero los pueblos tienen derecho a gestionar los repertorios a su manera. Quiero decir, Wagner tardó 75 años en poder hacerse en Israel después del Holocausto, y esa decisión les tocaba al pueblo de Israel. Nadie podía interferir, nadie podía opinar sobre eso. Son heridas que, o sea, yo creo que, por eso estoy yo aquí en Ucrania en este momento, yo creo que la condición de las víctimas de una guerra, de una barbarie, de un genocidio como el que se está produciendo, son lo primero, y que uno está al lado de las víctimas, y que esa es una posición noble independientemente de todo lo demás. Es decir, que yo creo que el primer paso, o al menos yo lo siento así, es con aquellos que están sufriendo, estar cerca e intentar acompañarles en lo que están viviendo en ese momento. Ya. Y la última cosa, que ya nos están echando porque hay una obra, Sí, y Ignacio va a ir. Tenemos que ir a ver. Sí. Entonces, ¿qué te ha enseñado Ucrania para finalizar esa guerra y estar aquí durante esos meses difíciles? Ucrania me ha enseñado muchas cosas sobre la vida, sobre lo poco que valoramos lo que tenemos, sobre lo difícil que es para la gente que está en esta situación todo, lo doméstico, el llegar al trabajo, cada pequeña cosa. Pero en el mundo artístico me ha enseñado a valorar la importancia de que la cultura siga viva en momentos de dificultad, que la sociedad civil necesita poder juntarse en un teatro, juntarse a reír o juntar a pensar. Y también me ha enseñado, a veces en España hablamos de la gente del teatro, y hablamos de la gente del teatro como los que hacemos teatro. Yo en Ucrania he aprendido que la gente del teatro es la que llena los teatros, y la que, a pesar de una alarma, de un corte eléctrico, de una situación de 1000 carencias, a 5 grados bajo cero, sale de su casa y va a un teatro. Eso es la gente del teatro, eso es lo que hace que los teatros sigan vivos en el mundo. Nosotros somos un instrumento, creo que somos un instrumento importante para que la cultura siga viva, pero la cultura está viva allá donde la gente demanda la cultura, y el pueblo ucraniano, el pueblo, ya no solo los artistas, está haciendo en ese sentido un camino excepcional. Nada, muchísimas gracias, Ignacio. Y Y pues nada, venceremos.